Hola a todos y buenos días. Mi nombre es Ricardo Cabrera, soy el director de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder y hoy estamos haciendo nuestra tercera grabación de la serie de tres, donde estamos platicando con Marinela Maneiro sobre las etapas del duelo. Como saben, son 5 o 6 etapas, son enojo, negación, depresión, aceptación, aprendizaje. Hoy nos toca platicar sobre aceptación y aprendizaje, las últimas dos. Así es que bienvenida, Marinela, ¿cómo estás? Bueno, gracias Ricardo. Nuevamente un placer estar aquí para, bueno, hablar de estos temas y además conversar contigo siempre es divertido. Gracias. Marinela, cuéntanos, a ver, Marinela es coach de vida, Marinela es psicoterapeuta, tiene su negocio que se llama Intrepid Connections. También haces consultorías con el Centro Amistad y entre otras cosas. Así es que cuéntanos, Marinela, antes de comenzar, esta de las 5 etapas del duelo, ¿de dónde vienen? Es un tema psicológicamente conocido, estudiado y etcétera, pero ¿de dónde vienen? Sí, bueno, como todo, ¿verdad? Una psicólogo desde hace muchos años que se llama Elizabeth Ross, Kubler-Ross, que empezó a trabajar un poco con pacientes y personas ya terminales que estaban ya en la última etapa de su muerte y empezó a darse cuenta que habían cosas en común, ¿no? Habían temas que salían y ella realmente no quería definirlo como etapas, pero fue surgiendo así, pues, o sea, fue como repetitivo un poco las cosas que fue bien observando en estas personas. Y se fueron creando estas 5 etapas que, como hemos dicho en las otras entregas, no son lineales, ¿verdad? No todo el mundo tiene que pasar exactamente por eso. Y también son etapas que no tienen un tiempo definido. O sea, es más o menos una guía, sobre todo para las personas que estén en ese proceso de pérdida, de duelo, que no solamente está relacionado con pérdidas y duelos de personas queridas o personas cercanas, sino también con pérdidas de la vida o transiciones, que también podemos quizás verlas desde el punto de vista del duelo. Inclusive cuando estamos haciendo cosas dejando cosas para ir a encontrar algo mejor. Por ejemplo, nosotros como inmigrantes pasamos por un duelo de dejar nuestros países, nuestras Ujú, costumbres, ujú. nuestra gente, aunque en la mayoría de los casos vinimos en busca de una mejor vida y a lo mejor eso es lo que hemos logrado, pero sin embargo hay una añoranza, que podemos llamarlo de esa manera, y unas etapas que se viven dentro de este enfoque, ¿no? Sí, Nela, realmente el proceso del duelo comienza con una crisis, es el punto de partida, que puede ser lo que sea, puede ser, obviamente, al principio esto se documentó por la muerte, ¿no? Pero también puede pasar con cualquier crisis. En este caso, nosotros comenzamos esta serie por el tiroteo que pasó, la tragedia en Table Mesa, en Boulder, ¿no? Pero puede ser algo tan sencillo como que se me ponchó una llanta o voy Claro, tarde al aeropuerto o perdí el avión y siempre hay una etapa, son emociones que se disparan de una crisis y mentalmente sobrepasamos nosotros para poder, para resolver, para claro. sobrepasar y para crecer emocionalmente, y poder seguir adelante. Y son las 5 etapas, ¿no? Que ya comentamos. Entonces, hoy vamos a platicar sobre lo que es aceptación, aprendizaje, significado, que son las últimas dos. Ujú. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Qué dirías que qué son estas dos? ¿Cómo llegamos ahí y qué vamos a aprender? Sí, y quería agregar también a propósito de lo que tú decías, que lo que sí sabemos que es una percepción, o sea, la persona percibe que esta situación Ujú. es una situación donde está viviendo un duelo. O sea, hay cosas que son obvias, ¿verdad? Pero hay otras cosas que también dependen de la percepción de la persona, como tú explicabas, y de las emociones. Y a veces es un proceso muy solitario y muy único, porque es difícil poner en palabras a veces lo que realmente está sintiendo, la intensidad. Sobre Ujú. todo a veces hay un temor de las personas para decir,
cómo se sienten por temor a ser juzgados o tratar de, o que las otras personas traten de animarte, ¿no? De sacarte de allí de pronto. Y creo Ujú, que es importante que cada quien pueda vivir su proceso de acuerdo ujú, a cómo lo va sintiendo, ¿no? Entonces, regresando a estas etapas que ya hemos hablado, que es la negación, la ira, lo que es la negociación, la depresión o tristeza, como lo llamamos la semana pasada, ujú, eh, podría ser patológico si solo nos quedamos allí, ¿verdad? O sea, si la ujú, gente no logra como moverse un poco más hacia un espacio de mucho más equilibrio, de encontrar nuevamente el bienestar, que no quiere decir que se olvida de la situación, pero aprende a vivir con eso. Y eso yo creo que es la aceptación. La aceptación es finalmente decir, bueno, finalmente es una metáfora, ¿no? Como decía, puede ser un proceso que dure más o menos y que probablemente nunca termine, pero lo integras. Dices, ok, esto pasó, esto me pasó y ahorita ya puedo entender por qué, o no entiendo todavía, pero lo acepto, ¿ok? Y empiezo a retomar, la persona comienza a retomar lo que es su vida normal, lo normal que sea para en este momento, y continuar, ¿verdad? Y creo que es una necesidad humana poder hacer eso. O sea, poder decir, ok, tengo la necesidad de seguir superando esto y de seguir con mi vida, básicamente. Entonces, eso sería la aceptación, o sea, poder decir, ok, esto me pasó y esto es parte ahora de lo que es mi historia y lo que es mi vida actualmente. Yo creo que quizás lo importante, como decía, es que cuando empezamos a sentir eso, ya la persona empieza a entender o a incorporar también un nuevo sentido a su vida, probablemente, y también quizás comenzar a pensar qué significado tiene esto para mí. O ujú. sea, y no es significado de que, como dicen por ahí, dar gracias, ¿verdad? Y la gratitud y todo eso, no significa eso, que vamos a dar gracias por lo que me pasó necesariamente. Pero que, ¿cómo puedo entonces convertir esto en un significado que me permita además como elevar un poco, si queremos ponerlo un poco más en otros términos, elevar un poco la experiencia y quizás también la energía de esto que estoy pasando, ¿verdad? Porque recordemos que las emociones son energía y a veces necesitamos seguir trabajando con eso y el darle significado nos permite movernos hacia eso. Cuando las personas logran llegar a este nivel, y como digo, algunos llegan y otros simplemente se quedan en la aceptación, pero creo que la mayoría de nosotros estamos en eso, ¿verdad? Entonces tú ves cómo empiezan, inclusive vamos a poner el mismo ejemplo por el cual comenzamos estas conversaciones. Empiezan, por ejemplo, estos movimientos de, ok, vamos entonces a ver, un grupo se dedica a ir en contra de las armas, vamos a suponer, si ese es el caso, con esto del tiroteo, o sea, hacer un poco más presión en las legislaciones, o sea, un poco tiene que ver eso. Otras personas a lo mejor crean fundaciones para ayudar a las personas que quedaron después de las muertes, ¿verdad? Otras personas empiezan a hacer trabajo voluntario. Qué sé yo, esta persona que por cierto que escribió esta sexta etapa, que era un colaborador de Elizabeth Kubler-Ross, su nombre es David Kessler, y él todavía está vivo y activo y trabaja precisamente en esta área. Cuando él escribió, fíjate, cuando él escribió esta etapa fue a raíz de la muerte de su hijo. O sea, Ujú. cuando su hijo murió, y bueno, mucho tiempo después, cuando él todavía sentía ese peso y empezó a reflexionar sobre eso y todas las miles de personas con las cuales él había trabajado en este proceso de duelo, se dio cuenta que, bueno, que había algo también, un tema, ¿verdad? En estas Ujú. conversaciones y era encontrar un significado y por eso escribió esta sexta etapa. Entonces yo creo que eso es un poco convertir esa energía del dolor, de esa energía de la pérdida, esa energía y transformarla en algo que trascienda y que puedas tú como personas incorporarlos a tu cotidianidad y a tu nuevo nivel de vida, ¿no? Sí, claro, eso de entender finalmente todo el proceso de que por qué pasó algo, de resolverlo y de poder, como dicen ahí,
sacarlo de la mochila y dejarlo pasar porque si no esta mochila, como dicen en inglés, ¿verdad? El dicho de que pues no cargues tanto peso y para poder sacarlo es este proceso. Y al principio cuando empezaste a comentar, lo que comentaste es que hay gente que se queda atorado en alguna de estas 5 emociones. Y bueno, primero hay que entender, como comentas, que no es un proceso lineal, ¿verdad? Que vas a pasar de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 y acaba esta. A lo mejor brincas 2 y regresas un poco y así eventualmente cuando llegas a la aceptación y aprendizaje es cuando finalmente dentro de tu cerebro personalmente resuelves todo y tienes la opción de sacarlo y soltarlo. Y Soltarlo. echarles adelante, ¿no? Y soltarlo, claro. Así esto, y me imagino que lo que pasa es que eventualmente, una vez que entendemos este proceso, que es parte de la inteligencia emocional, una vez que entiendes el proceso, que es un proceso, que hay partes, pues te ayuda a que cuando pase algo más en el futuro, pues salgas adelante más fácilmente, que tengas la opción de cargar las cosas y dejar y aprender cómo soltarlas Sí. este, y liberarte un poquito. Bueno, yo creo que de lo que tú estás hablando me viene entonces ese proceso que también hablamos podemos hablar en otras oportunidades, precisamente que este tipo de situaciones ayudan a fortalecer y a construir resiliencia. Uh-huh. O sea, la resiliencia es precisamente eso, es la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos de las adversidades. Y es por ejemplo, ver hacia atrás y decir, wow, yo pensé que no iba a poder sobrevivir esto o que no Uh-huh. iba a poder superarlo. Y hacerlo te permite, y darte cuenta que lo hiciste, te permite precisamente crear esa fortaleza, no para no sufrir más, porque estamos en este mundo, parte de la vida es eso, ¿verdad? Esas subidas y bajadas, pero es como para saber que tienes esa capacidad de poder recuperarte como el ave fénix, ¿no? De Uh-huh. salir de Uh-huh. tu ceniza. Yo creo que no hay seres o personas más resilientes que los inmigrantes. Creo que, bueno, muchas personas, por supuesto, en el mundo son resilientes, pero cuando yo pienso en nuestra comunidad de inmigrantes, pienso que es una comunidad que permanentemente se está levantando de sus adversidades, ¿no? Y saliendo adelante. Y quiero decir algo más, o sea, el duelo o la pérdida no son, o sea, por supuesto que hay pérdidas grandes que te marcan para toda la vida, pero yo creo que todos los días vivimos pequeñas pérdidas. Uh-huh. ¿Ok? Y es lo que tú dices, un poco de lo que es la inteligencia emocional, tiene que ver con esa capacidad de ver la adversidad como una oportunidad también. O sea, no quiere decir, nuevamente, entrar en esto que se ha puesto mucho de moda, que es la psicología positiva y que todo va a estar bien y que vamos a estar, todo es maravilloso. Tampoco se trata de eso. Yo creo que Uh-huh. cuando hablamos de aceptación es, bueno, decir, sí, me siento así, sí, me pasó, y Uh-huh. cómo voy a transformar esto. Y a veces, sabes que, Ricardo, no siempre es un proceso como tan consciente. ¿Eh? Uh-huh. Yo creo que es así como cuando, no sé si te ha pasado que a lo mejor uno, bueno, me pasó por cierto con la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Lo asocio con eso porque fue como que me sentí un poco mal, y de repente, como al siguiente día, en la misma hora, me sentí perfecta, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es eso, es como que de repente tú empiezas a sentirte mal, sientes el dolor físico y emocional de la Uh-huh. pérdida, del duelo, etcétera, y de repente vas sintiendo como que, wow, lo que tú decías de la mochila, como que vas sintiéndote un poco más liviano Uh-huh. cada vez. Y eso te ayuda a continuar en ese camino de resiliencia, ¿no? Sí, claro, y yo, hablando de la resiliencia, siempre noto que cuando voy a visitar a mi abuelita cuando estaba viva, hay cierta paz y tranquilidad en la cara, en la Mm, expresión de ella, de los que llegan a todos los de X para arriba, ¿no? Y ujú, imagino que es el hecho de que lo han vivido todo, han sobrepasado todo y saben que no importa lo que pase, vamos a salir adelante. sí, sí. Hay cierta confianza en el hecho de que la resiliencia es real, es nuestra y vamos a salir adelante. Ujú, Simplemente hay que aceptar, como dices, las emociones y no negarlas, ¿verdad? Aceptar las emociones, disfrutar cada una si tiene sentido eso y dejarlas que tomen su curso.
en la cultura, o en las culturas orientales, eso es muy evidente. Ahí realmente dicen, mira, tenemos 5 emociones básicas y las vamos a disfrutar todas, aunque me caigan mal. ¿No? Que en Estados Unidos sí es más de que todo bien, no pasa nada. Y allá es más bien, ¿sabes qué? Si estás enojado, enójate, Sí, disfrútalo. sí, Si estás sí, triste, llora, no pasa nada. Y, claro, y realmente eso es parte del aprendizaje que noto en los que ya vivieron muchos años y todo. Eventualmente dicen, bueno, claro. todo esto es bueno. Bueno, yo creo que es la sabiduría, ¿no? De eso que llamamos la sabiduría de la vida y saber que las cosas van a pasar. Nada es eterno, ni siquiera estos momentos. Se nos pueden hacer largos, como por ejemplo esta pandemia, ¿verdad? Se nos Ujú. ha hecho largo este proceso. Larga, larga. Y la gente, por eso es que vemos que la gente de repente empieza como a tratar de olvidarse de que todavía estamos pasando por esto, ¿no? Ujú, Pero creo de lo que tú hablas es esa sabiduría que nos da las vivencias si hemos prestado atención a nuestras vidas. Y la otra cosa que creo que es importante en estos procesos es, o en cualquier proceso, es vivir el presente. O ujú, sea, ujú, poder estar en el presente, porque cada vez que nosotros empezamos a solo, y no digo que significa no hacer planes, no, sino llevar nuestras emociones al futuro sobre lo que va a pasar y ujú, preocuparnos por el ujú. futuro, entonces empezamos a perder esa capacidad de resiliencia al final, ¿no? Porque es como enfrentar el presente. Pero creo que otra cosa quiero decir, ya que estamos cerrando este ciclo de conversaciones, no hay que pasar por esto solo. O sea, Ujú, si hay personas, ¿verdad? Que hay momentos en los cuales de verdad tú sientes que son súper dolorosos y que no ves manera de encontrar la luz al final del túnel, ¿verdad? O sea, porque, y cuando hablamos la semana pasada ya de depresión o inclusive cuando entramos en estados donde no sabemos cómo salir de esto, porque de verdad que el mundo se nos cayó encima. ujú. Entonces, yo creo que es importante buscar ayuda, es importante darnos cuenta que no tenemos que sentirnos así, es decir, que podemos salir, sanar ese momento y que la vida va a seguir conmigo o sin mí, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo decido vivir? Sin llegar a decir, todo va a estar bien, vamos a ser felices para siempre, porque eso solo ocurre en Disney a veces, pero, pero entender que no tenemos que estar solos, ¿verdad? Y que es un proceso de vida del ser humano. Y creo que sí, definitivamente lo que tú dices, la cultura y la manera como hemos sido socializados impacta. Yo creo que así como tú dices que en la cultura anglosajona hay mucho de evitar el conflicto por eso dicen que nosotros somos muy apasionados y etcétera, ¿no? Los Ujú, latinos. Bueno, yo creo que también yo he aprendido, he visto mucho que en nuestra cultura latina hay mucho de celebración, ¿verdad? Vamos a celebrar, a celebrar, a celebrar. ujú. Y cuando pasan hechos tristes y dolorosos, a veces no es tan fácil conversar sobre eso, ¿no? Entonces, no es signo de debilidad no sentirse cómodos o no sentirse bien con este tipo de situaciones. Yo creo que más bien toma valentía poder hablar de cuando nos sentimos vulnerables y no sabemos qué hacer con nuestra vida, ¿no? Sí, claro que sí. Y la aceptación pone todo en contexto. La aceptación y el significado, ¿verdad? El aprendizaje nos permite ver todo eso que vimos, que sentimos y decir, bien, hasta la próxima y sales adelante, ¿no? Y sigues tu vida, porque pues, la vida es larga y vamos a hacer y vamos a ver muchas cosas en nuestros años. Así es, Muy bien, Marinela, pues gracias, Marinela, claro. por la información, gracias por tu consejo, por tu experiencia. Y antes de terminar, te quiero hacer una pregunta sorpresa. A ver, a ver. Una pregunta sorpresa. Ahí te va. ¿Cuál es tu sonido favorito? Mi sonido. Ajá, ¿Sabes qué? Me haces esa pregunta y inmediatamente me vino el sonido del mar. O ajá. sea, de verdad que debe ser porque lo añoro estar allí en ese espacio, pero sí, el sonido de las olas del mar es algo que me encanta y extraño. Claro, excelente, qué bonito. Pues gracias, Marilina, ha sido un placer. Vamos a hacerlo de nuevo. Hasta la próxima. Gracias a ti, Ricardo.